agradezco infinitamente la invitación que se me hace. Mientras se encuentra mi presentación, que en efecto. Ahorita tengo otro chiste. Algo que no es un chiste, es una cosa muy seria, es la gratitud que yo tengo por invitarme a este curso hecho al limón. Son 2 cursos a los que están ustedes participando. Y yo he transitado a lo largo de toda esta historia, y el ser viejo nos da esas oportunidades. Podemos ver la historia y ver cómo progresa, cómo es mejor siempre. El tema, ahorita que aparezca, bien hecha el agradecimiento, quisiera decirles algo que estuve observando en este curso. Es que parece al principio que echamos las piezas de un rompecabezas a la mesa y estamos acomodando las piezas, y cuando escuchaba a mis compañeros, cada uno de ellos estaba poniendo las piezas correctas, y a mí me toca poner otras piezas, y estamos hablando del mismo tema. ¿No me pueden? Ya está aquí. Perdón. Ese era el chiste. Estoy el tema que se ha mencionado es el de la estenosis biliar, causas y manejo endoscópico. Algo que deben observar es que todos los ponentes que pasaron estuvieron dando una imagen diferente sobre el mismo tema. Y eso es porque estas entidades deben ser manejadas en forma multidisciplinaria, porque van desde el clínico, el gastroenterólogo, después el cirujano, el endoscopista, como lo que yo voy a hablar, y después viene el oncólogo. Y todos en conjunto finalmente damos un beneficio que va como un dardo dirigido al bienestar de nuestros pacientes. La estenosis de la vía biliar tiene cierta complejidad porque proporciona síntomas parecidos, pero tiene causas múltiples. Producen un grave deterioro de la calidad de vida del paciente, y además de ello, si no se hace el diagnóstico adecuado, si no se da el tratamiento adecuado, el paciente está en riesgo de muerte. ¿Hay alguna trampa? La clasificación de las estenosis biliares, en forma simple, aquí hay trampa, es la envidia que me tienen quienes me precedieron. La podemos dividir entre estenosis benigna y estenosis maligna porque ambas tienen, díganme, ese mismo botón, estenosis benigna y estenosis maligna. Las causas de estenosis biliar benigna ya comenzaron a ser platicadas por algunos de mis compañeros. Estenosis postoperatoria a través de la colecistectomía, complicaciones por trasplante hepático, y la anastomosis bilioentérica, la cual se utiliza, por ejemplo, en la cirugía de Whipple. La traumática, que no la vamos a tratar aquí y que deberíamos tratar porque con el grado de criminalidad que tenemos, debemos tener muchas lesiones físicas de la lesión de las vías biliares. Inflamatorias son muy importantes, como la pancreatitis crónica, la colangitis esclerosante, que se habló muy ampliamente de ello y muy bien hecho, y finalmente la colangiopatía autoinmune. Quito las parasitarias porque estas me parecen más cuerpos extraños que estenosis, que es estrechamiento. Veamos. Hablaremos primero
de la lesión por colestectomía. Ya el doctor Roche les dijo que la colestectomía puede tener complicaciones y entre ellas puede ser el cierre de la vía biliar o puede ser dejar una fuga. Es muy fácil de sospecharlo, porque si existe un antecedente de cirugía de la vía biliar y aparecen síntomas inmediatos, 2 y 2 son 4. Hay una complicación de la cirugía que se efectuó. Puede ser inmediata si el daño es directo sobre la vía biliar, pero puede ser tardía cuando es producto de la fibrosis que se produce a lo largo del tiempo después de una disección muy meticulosa. Si ya sabemos o ya sospechamos, entonces es muy fácil, como ya les dijeron a ustedes, a utilizar los procedimientos que nos van a proporcionar datos inmediatos, y son precisamente el ultrasonido y la colangiopancreatografía endoscópica. Vean esta imagen de pancreatocolangiografía, donde pueden identificar ahí dos complicaciones. Una, estenosis, porque ya la vía biliar intrahepática está dilatada. Pueden ustedes observar cómo está dilatada la vía intrahepática. Y segundo, hay fuga de material de contraste, de tal manera que el ultrasonido nos debe ayudar por vía percutánea resolver el problema de esta fuga para después ver qué hacemos con la estenosis. En esta imagen pueden ustedes adivinar, como si fueran magos, qué fue lo que pasó. La cirugía estuvo tremenda, completa, el cirujano se desorientó, ya no sabía dónde estaba la vía biliar, la hemorragia seguía fluyendo y había que poner grapas, y puso grapas donde pudo, y entonces una de las grapas quedaron dentro de la vía biliar. Este caso anterior que acabo de mostrarles es para que el cirujano las repare, y es también, vemos que se ve la vía extrahepática, pero no hay paso a las vías intrahepáticas. Pero vean en esta dañaron la vía biliar, pero no completamente, le hicieron una cintura, pero el material de contraste pasa perfectamente a la vía intrahepática. Señores, el endoscopista en este momento se convierte en la solución inmediata, barata y finísima. ¿Y qué es lo que va a hacer el endoscopista? Va a pasar una guía a las vías intrahepáticas. Después de esa guía va a pasar un dilatador para ir abriendo la estenosis, y entonces podrá poner estas prótesis plásticas, puede ser 1, 2, 3 o las que quepan, y va a cambiar estas prótesis cada 3 meses porque estas se tapan, se dañan en ese periodo. Y un año después la estenosis está solucionada y a muy buen precio. Así, estas son las prótesis biliares que se colocan, y así es como se quitan a los 3 meses. Para comenzar a hablar en números, en 40 pacientes seguidos por 10 años, hubo 28 pacientes que quedaron asintomáticos. Hubo recurrencia en 4 de ellos que se trataron de la misma forma. Y vamos a leer el nombre de este hombre, Costamagna, que Costamagna es un italiano que fue el que promulgó esta actitud agresiva de no poner una prótesis como las ponía yo en mis viejos tiempos, sino aprendimos a poner muchas prótesis con estos excelentes resultados. En el trasplante hepático también ocurren estenosis de las vías biliares como complicación. Aquí claramente pueden ustedes ver la estenosis. La forma de tratar esta estenosis de diagnosticarla es la misma, el endoscopio. La forma de tratarla también es la misma, la colocación de varias prótesis hasta ampliar la estenosis. En 176 trasplantes del hepático hubo estenosis en 25, 14%, y hubo recurrencia en 4, en los cuales 2 se retrataron colocando nuevamente prótesis y 2 los pasaron directamente a cirugía, y la endoscopia evitó la cirugía en 91%.
Este es otro tipo de estenosis por trasplante hepático, pero ahora con fuga. No solamente hay estenosis en la anastomosis del hígado trasplantado con el colédoco del paciente, sino además hay una fuga. En este caso también tenemos otro tipo de prótesis como esta, que se llama prótesis metálicas autoexpandibles, que además tienen una cubierta. Esta prótesis se puede retirar con el tiempo y el problema también fue resuelto. Un caso que vemos con poca frecuencia, pero que quienes trabajamos en esto representa un problema, es el diagnóstico diferencial entre cáncer de la cabeza del páncreas y la pancreatitis crónica, porque ambas producen una estenosis similar. Afortunadamente, la pancreatitis crónica tiene además los síntomas de la pancreatitis crónica, tiene calcificaciones, pruebas funcionales que orientan. El cáncer, sin embargo, es agresivo, tiene otra forma, y de ahí que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Pero si confirmamos que trata de una pancreatitis crónica, el tratamiento es nuevamente la colocación de estas prótesis múltiples, con lo cual se soluciona el problema. Estas prótesis son más apretadas, recurren con mayor frecuencia, pero resuelven muy bien el problema. Esta estenosis es por esfinterotomía. Aquí antes había cálculos, se hizo esfinterotomía, pero ahora se estenosió con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó mucha corriente de coagulación o se hizo una esfinterotomía tímida. Costó mucho trabajo canularla, recuerdo, pero después se hizo una pequeña esfinterotomía una vez canulada y después se hizo la dilatación con globo, y aquí la endoscopia fue resuelto cómo se resuelven todas estas estenosis. Y esto ya se lo dijeron a ustedes, existe una enfermedad que se llama colangitis esclerosante primaria, que tiene un cuadro clínico desde la juventud y donde predominan no solamente el ataque del estado general y la colangitis, sino que además hay prurito. Y entonces, en este caso, sí se hace una colangiopancreatografía, en este caso sí, para diagnóstico, pero para diagnóstico porque se va a dar un tratamiento. Vean ustedes cómo hay sitios múltiples de estenosis y sitios de dilatación. Entonces, una vez identificados, se puede hacer dilatación y se puede colocar algunas prótesis en algunas estenosis predominantes, y en esta forma podemos paliar este tipo de estenosis. Paliar más no curar. Esto le va a servir temporalmente al paciente. Han de saber ustedes que este grupo de pacientes hace colangiocarcinoma en 14% de los pacientes. Por lo tanto, además de ello, debe hacerse un cepillado cuidadoso, parasitología, tomar biopsias y además pedir marcadores como el CA-199 o el antígeno carcino embrionario, y entonces estamos nosotros ya haciendo detección dentro de nuestros pacientes. Pasemos a las malignas. Las causas de estenosis malignas están en esta lista. No tienen ustedes más que hacer el esfuerzo de recordar anatómicamente cómo son las vías biliares y todos los segmentos que lo componen, y cada uno de ellos puede hacer un cáncer, y entonces completamos esta lista y no tengo que leerla. Los carcinomas de las vías biliares no tienen muchas clasificaciones, pero una que sí es necesaria es la de Bismuth-Corlett, que nos señala que el cáncer situado en la parte proximal de las vías biliares, que afecta exclusivamente el hepático común, es grado 1, pero puede ir subiendo, y va subiendo de grado hasta el grado 4, en que afecta tanto el hepático izquierdo como el hepático derecho. De tal manera que podríamos hacer un algoritmo de diagnóstico. Si ya nosotros sospechamos que existe una neoplasia,
pasa directamente a todos los datos del laboratorio y con el ultrasonido, y entonces podemos dividir nuestro grupo de estenosis malignas en cáncer de las vías biliares, en cáncer de la vesícula y en cáncer del ámpula. En las dos primeras, el siguiente estudio es una tomografía multicorte. Entre más fina es la tomografía, mayor información nos da de su formato. Y la endoscopia nos va a permitir tomar biopsia del ámpula de Vater. El siguiente paso es usar todos los estudios cuantos sean necesarios para tener un diagnóstico de certeza para lograr un estadiaje, como la imagen por resonancia magnética, nuevamente la colangiopancreatografía para citología, biopsia, el ultrasonido, la tomografía, el PET para ver si hay metástasis a distancia y finalmente hacer un estadiaje. Me estaba yo yendo lento porque no llegaba el siguiente ponente, pero su voluminosa imagen acaba de transitar en el fondo de aquí. Veamos las estenosis malignas de las vías biliares. Vean lo que hace la colangiografía. Esto es lo único que teníamos hace 30, 35 años, la colangiografía. Y entonces vean cómo nos daba la imagen del cáncer del ámpula, que aquí está. Era capaz de enseñarnos cerca del páncreas cómo infiltraba el colédoco distal o el carcinoma, cómo daba ese adelgazamiento de las vías biliares del colédoco o ambos hepáticos, o de plano estaba diciéndonos que hay una enorme obstrucción gracias a una metástasis hepática. Disculpen esta diapositiva, pero la veremos muy rápido, que se trata de comprar los diversos medios para corroborar de que se trata de una lesión maligna. Estas cifras obteníamos cuando no teníamos, a los principios cuando teníamos solamente la colangiografía, esta sensibilidad y esta especificidad, y con eso nos bastaba. Pero ahora que tenemos que decidir si vamos a dar un tratamiento posterior, necesitamos hacer forma de comparar obteniendo tejido, y se hace la citología por cepillado o por biopsia, pero infortunadamente tienen una muy poca sensibilidad porque las estenosis malignas son tortuosas, son anguladas y además tienen tejido desmoplástico y aunque tienen una enorme especificidad, tienen muy baja sensibilidad. Los más avanzados como FISH, la imagen digital, estos que utilizan ya marcadores genéticos, pues tienen muy baja sensibilidad, aunque alguna excelente especificidad. Pero donde estamos logrando un gran avance es el uso del ultrasonido sin o con biopsia de aguja fina, que tiene esta sensibilidad y esta especificidad. Y ahora ya tenemos endoscopios para entrar, se llama ultrasonido endoscópico intraductal, que tiene esta enorme sensibilidad, aunque menos especificidad. Procedimientos nuevos que están surgiendo en la colangiografía, con sin biopsia, con un endoscopio delgado, es muy delgadito, que se mete desde la boca hasta el duodeno, se mete por una esfínterotomía a las vías biliares y después se ve todo el interior de las vías biliares. Tiene una enorme sensibilidad y especificidad, pero ciertas dificultades que apenas unos segundos después se las voy a decir. Pero el último grito de la moda es SpyGlass, que por impresión o con biopsia están dando los mejores resultados, pero están en procesos de desarrollo. Veamos esto de la colangiografía con el instrumento delgado, vean qué imágenes maravillosas de las vías biliares. Pero el problema está que su flexibilidad cuesta mucho esfuerzo lograr el largo camino. Que tiene es que tienen conductos de operaciones donde se toman biopsias muy delgadas. Y este es el famoso SpyGlass, que ahora ya lo hay sin este aditamento, sino integrado aquí para que lo use. Esto es con dos operadores, para que use solamente un operador, y entonces se puede meter esta guía hasta las vías biliares, tener una observación excelente con esta guía de fibra óptica, y ahora podemos ver y tomar muestras del interior de las biopsias con mucha eficiencia.
Vayamos al tratamiento, el algoritmo de tratamiento. Si ya tenemos el diagnóstico corroborado, el problema es ahora, ¿es resecable o es irresecable? Si es resecable, bueno, pues hay que hacer drenaje. Si hay colangitis, ya se habló de la colangitis, y una forma del tratamiento de colangitis es el drenaje, además de los antibióticos que les dieron con mucha precisión. Pero el irresecable es donde la endoscopia juega un enorme papel, porque va a permitir la salida de la bilis, paliar al paciente y con todo el beneficio que tiene para el tratamiento de la colangitis y también para disminuir el prurito. Veamos, para ilustrarlo, esto es una experiencia personal, esta es mía. En 65 pacientes con carcinoma ampulares se logró el drenaje en 80%. Vean, estos son tumores de la ámpula de Vater, se busca el orificio y se canula y se puede colocar estas prótesis, esta ya está obstruida, y entonces se logra la solución del problema de colangitis, de drenaje. Pero hay cirujanos como el siguiente cirujano que va a hablar aquí en este podio, que no son muy partidarios de la colocación de prótesis, a menos de que exista colangitis que es beneficiada a través del drenaje. Y este es el tratamiento del cáncer de páncreas con la colocación de una prótesis plástica, igualito como lo hicimos con la estenosis benigna. Esto logra que el paciente esté en mejores condiciones para llegar a cirugía. Puede no ser necesario si no hay colangitis y tampoco si el cirujano no lo desea. Ahora se están sustituyendo estas prótesis por prótesis autoexpandibles metálicas. El gran problema son las estenosis de Bismuth, recuerden que les hablé de ellas, que están afectando en este caso solamente los hepáticos, el hepático común, izquierdo y derecho, y se puede resolver llevando una prótesis delgada hasta este sitio. O estas prótesis de excelentes resultados, que son las prótesis autoexpandibles, metálicas, cubiertas o descubiertas. En casos muy especiales es necesario un drenaje percutáneo, pero cada día está más en abandono por sus complicaciones. Este es el gran problema. Vuelvo al carcinoma que está afectando ambos hepáticos, y en este caso es necesario poner prótesis tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y así se introducen múltiples prótesis. Pueden ser combinadas, autoexpandibles y plásticas. Ya, mi querido amigo, ya estoy terminando. En algunos casos hay un carcinoma de páncreas que cierra el duodeno y se puede colocar prótesis en el duodeno autoexpandible y prótesis a las vías biliares. Pero el avance más grande se está logrando buscando ya no las vías biliares desde la ámpula de Vater. Ahora, con el ultrasonido endoscópico, se localizan las vías biliares dilatadas del lóbulo izquierdo del hígado a través de la parte más alta de la curvatura menor del estómago. Y desde ahí se pasa por control de ultrasonido una guía, y esa guía se lleva al duodeno y por eso se llama rendezvous, de encuentro. Se encuentra con el endoscopio en el duodeno y se coloca prótesis. He aquí otro ejemplo donde la prótesis ya está colocada. Y finalmente el último ejemplo, desde el duodeno puede picar el colédoco, que no puede ser abordado por la actividad tumoral de la ámpula de Vater, pero con estos, desde el colédoco se puede colocar la prótesis. Con esto termino, damas y caballeros. Espero haberles dado un mensaje de procedimientos muy bellos. Hasta aquí está llegando la medicina y está a punto de cerrarse todo este rompecabezas. Va a venir un hombre espléndido, uno es el que está escondido por allá, que va a hablarles de las últimas piezas del rompecabezas. Y este es el mensaje que yo quiero dejarles: un panorama no tan luminoso ni hermoso como quisiéramos, pero finalmente con un drenaje suficiente para el bienestar y logro de nuestros pacientes. Que sean felices y gracias por escucharme.